la vida cristiana hay momentos que son decisivos. Hay momentos que marcan un antes y que marcan un después de Cristo. Amén. No sé si usted alcanza a diferenciar este tipo de tiempos. En el antes, nosotros ¿qué éramos? Pues éramos desobedientes, éramos groseros, éramos tomadores, éramos todas esas cosas o pecados visibles ante los ojos de las personas. Gracias. Ante los ojos de los demás. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo marca un después. Hace tiempo, Sara nos preguntaba a Juan y a mí, nos decía, oye mamá, oye papá, ¿por qué siempre dicen antes o después de Cristo? Bueno, pues ahí empezamos a hablar, ¿verdad? Antes de Cristo fue una historia en donde no había como que mucha esperanza o mucho futuro, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo, marca un futuro, marca un destino, marca una decisión, marca un después. Después de Cristo empezamos a tener esperanza, empezamos a conocer que sus caminos son sencillos. ¿Qué dice la Biblia? Mi yugo es fácil y es ligera mi carga, ¿verdad? Empezamos a ver y decir, caray, probablemente lo que antes no podía hacer, lo que antes yo no podía alcanzar, ahora el Señor me dice que sí puedo. Eso es marcar un antes y un después de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Y es un momento de decisión para nuestras vidas, porque si en nuestras vidas no está marcado este punto, entonces solamente estamos jugando a la vida cristiana. No sé si me explico hasta aquí, pero vamos a pedirle al Señor que nos traiga su revelación, que nos traiga su entendimiento para que podamos realmente comprender lo que Él nos quiere hablar. Amén. Le voy a decir como dice nuestra pastora, extienda sus manos hacia acá para que oren por mí, para que el Señor realmente hable y no sea yo. Amén. Extienda sus manos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor. Yo me presento delante de ti, Padre, para hablar tu palabra con humildad y de nuevo, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Padre, para no decir palabras humanas, para no decir lo que hay en mis pensamientos, sino para que todo lo que tú quieres hablar, Señor, sea revelado a través de mi vida. Usa mi vida como un vaso, Señor, para que sea de bendición para mis hermanos. Hoy ruego también, Padre, para que abras nuestros entendimientos y para que tu palabra pueda caer como semilla sobre tierra, Señor, que va a dar fruto, Padre. Que en el nombre de Jesús, que cada persona que esté en este lugar pueda recibir con agrado, Señor, pueda recibir con alegría lo que tú nos quieres hablar. Te lo ruego, Señor, que se haga tu voluntad en este día, que como empezamos desde la mañana con la oración y con la alabanza, Señor, a que tú tomes el lugar de esta reunión, también con la palabra, Señor, tú puedas terminar de asentarte, Padre, y puedas hablarnos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, como decíamos, debe de haber un momento en el que yo diga, este es mi después de Cristo. Esto es lo que ahora yo estoy haciendo para Él. Y este mensaje, de verdad le rogué mucho a Dios y le dije, Señor, dame un título, porque hace tiempo hablaba con Juan y me decía, pues sí, tu mensaje quién sabe por dónde iba porque no das títulos. Entonces yo aprendí a ponerle un título y batallé mucho, pero este mensaje se llama volver al arrepentimiento. Amén. Muy bien. Se necesita, mis hermanos, un momento en donde yo reconozca a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Un momento en el que yo decida y yo determine que Él es el Rey de mi vida, que no hay nadie más que vaya a reinar. Y cuando me refiero a nadie más, son actitudes, son motivaciones, son personas que están a veces ocupando el lugar que a Dios le merece en nuestras vidas. Aquí es marcar un momento en el que uno diga, de aquí en adelante
yo voy a servir a Dios, yo me voy a entregar completamente al Señor, yo me voy a rendir completamente a Él. Pero ¿por qué lo hacemos, mis hermanos? Porque Él vino a marcar un destino para nosotros. Antes estábamos muertos en pecado, antes no había esperanza para nosotros. Hace poquito hablábamos con unas personas y les decíamos: si Jesús no hubiera muerto en la cruz, estaríamos en nuestro antes todavía. Estaríamos en el tiempo en el que para que nuestros pecados fueran perdonados, se necesitaba un sacerdote que se consagrara para entrar ante la presencia de Dios y pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Y toda nuestra esperanza, o toda la esperanza del pueblo, estaba puesta sobre ese sacerdote. Si ese sacerdote no estaba limpio completamente, pues entonces al entrar a la presencia de Dios moría. Y ese año los pecados de antes no eran perdonados. Entonces ese es el antes de Cristo, es el momento en el que no teníamos esperanza. Pero Jesús viene para hacer un único sacrificio, un único y suficiente sacrificio, para que nosotros ya no dependamos de una persona, ya no dependamos de un sacerdote, ya no dependamos de un pastor al que le vamos a ir a confesar nuestros pecados y decirle: híjole, la regué en esto, la regué en aquello y esto y así. Él vino para darnos una oportunidad por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte. Pero si nosotros no lo entendemos, si nosotros no lo atesoramos, lo abrazamos en nuestro corazón, ese sacrificio, y sobre todo lo aceptamos, entonces no tenemos un después. No tenemos esperanza, seguimos viviendo confiados en el pasado. Y ahorita vamos a ver cómo es que realmente demostramos que tenemos nuestro después de Cristo. Muchos de nosotros, mis hermanos, es triste decirlo, pero no hemos tenido un encuentro con ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Antes de pararme aquí, hablé con Gerson y le dije: Gerson, necesito que me des chance de decir algo muy padre y muy rápido. En el campamento, platicando con Gerson, estábamos hablando sobre su proceso de vida, sobre cómo estaba. Y llegó un momento en el que entre él más hablaba y más expresaba y más decía lo que había en su corazón. Yo le dije: Gerson, ¿tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? Esa pregunta, mis hermanos, puede ser que tengamos mucho tiempo en el evangelio, puede ser que tengamos muchísimo tiempo viviendo una vida aparentemente en Cristo, pero esa pregunta es la que marca, esa pregunta es la que define realmente quiénes somos. Y no nada más con Gerson, he tenido la oportunidad de hablar con varios de ustedes y les he hecho la misma pregunta. Y saben que me sorprende, y no juzgo, me sorprende saber cómo en la iglesia nos encontramos ahí en ese punto. Y les quiero confesar que esa pregunta también me la hice yo. Hace un tiempo atrás yo me la hice: caray, a ver, si yo ya acepté a Jesús en mi corazón, si yo ya tengo salvación, si he reconocido que Él pagó mis pecados, que Él murió por mí, entonces ¿por qué vivo como vivo? Entonces, ¿por qué tengo la vida que tengo? ¿Por qué estoy haciendo esto que no le agrada a Dios? Como el estar renegando, como estar amargada, como estar en la falta de perdón, en la falta de amor hacia los demás. ¿Por qué, si se supone que ya tengo a Cristo, entonces vivo así? Pues porque no ha habido realmente un encuentro con la cruz. Recibir a Jesús en nuestro corazón no es solamente que nos pase el pastor aquí enfrente, que es muy bueno, y ese es el primer paso. Pero recibir a Jesús es reconocer que nos hace falta un cambio, que nos hace falta realmente que Él venga y llene nuestro corazón para vivir como Él quiere. Ahorita cantábamos, me dio vida nueva. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Y lo cantamos por protocolo, lo cantamos porque está bien padre la canción, pero no la entendemos.
Estamos cantando victoria, estamos cantando lo que el Señor hizo por nosotros y lo hacemos como si fuera algo más de domingo. Se nos hace vicio el estar en la iglesia, se nos hace algo cotidiano el cantar las alabanzas, se nos hace rutinario el decir, ay, ahí vengo a la oración porque si soy servidor y no vengo, pues no me van a poner a servir. Pero mis hermanos, el después de Cristo, el encuentro con la cruz, ni siquiera tienen que decirnos ven, ni siquiera tienen que decirnos llega temprano, ni siquiera tienen que decirnos levanta tus manos. El encuentro con Cristo es estoy cantando y caigo de rodillas a sus pies, estoy cantando y entiendo lo que estoy diciendo, estoy hablando y sé lo que Jesús ha hecho en mi corazón y puedo brincar con libertad y puedo aplaudir con libertad y puedo decir Señor, gracias, porque es tu sacrificio el que me dio esa libertad. Y yo creo que esta palabra que el Señor nos está dando es para todos, es para entender que no podemos hacer vicio, que no podemos hacer algo rutinario nuestra vida cristiana. Todos los días tiene que haber un encuentro con la cruz, un encuentro que diga este es mi antes, yo era así, sí es cierto, yo hacía esto, sí es cierto, sí lo hacía, pero a partir de ahora he tomado la decisión de decir ya no más. Ya no más. Este es el momento en el que me arrepiento y digo, Señor, a partir de hoy, tú sé el dueño y el Señor de mi vida. A veces no lo hacemos porque tenemos miedo de decir, híjole, es que ¿qué va a decir el hermano? Si yo me arrepiento, ¿qué va a decir mi esposo? Ah, caray, ¿no que eras cristiana? ¿No que realmente seguías a Jesús? Y no importa, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo dejamos que venga y reine en nosotros, no nos interesa lo que piense nuestro esposo, no nos interesa lo que piense mi mamá, lo que piense mi papá, no nos importa, solamente nos importa que Él vea que queremos serle fieles, que realmente necesitamos un encuentro con Él. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Porque ahora nos encontramos en la siguiente pregunta. Si no tengo el arrepentimiento en mi vida, si Jesús no ha venido a gobernar en mi corazón, entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo? Hablando del servicio, ¿verdad? Porque es que estoy como ujier, porque es que soy de la alabanza, porque es que vengo y predico, si realmente no estoy dando frutos de arrepentimiento. ¿Por qué lo hago? Si sigo siendo la misma persona, pero aquí estoy en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta vivir de apariencias, nos gusta vivir dándole a los demás la razón. Y no es darle la razón a nadie, mi hermano. Tenemos que entender que el único por el que hacemos las cosas es por Dios, porque Él lo hizo todo por nosotros. No hay nadie a quien agradar en este lugar más que al Señor. Hace tiempo, cuando el Señor empezó a visitarnos en la iglesia, yo me acuerdo que estábamos orando un viernes y de repente vi como un trono, yo obviamente creo que es el trono de Dios y lo sé, vi cómo se paró en medio de aquí en este lugar, ahí, y después del trono bajaron las faldas del Señor. Es lo único que pude ver. Pero yo entendí y yo dije, Señor, aquí está tu presencia. Pero ¿sabes cómo hacemos bajar la presencia de Dios? Cuando hay corazones que realmente desean que esa presencia esté con nosotros. Pero esa presencia desciende, o eso lo entiendes, cuando hay arrepentimiento, cuando realmente hay algo en tu vida que marca un después. Cuando tú decides y dices, ya basta de fijarme en lo que está pasando con los demás, ya basta de justificarme en mi cansancio, ya basta de decir que estoy sirviendo porque para que no digan que no lo hago. Es momento de decir, quiero mi después de Cristo. Quiero arrepentirme realmente para que el Señor empiece a trabajar en mi vida. No importa, mi hermano, cuánto tiempo tengamos dentro del camino del Señor, o si tenemos un día, no importa. A todos nos llama el Señor a arrepentimiento, a todos, ¿verdad? Porque creo lo que creo.
¿Por qué hago lo que hago? Mi hermano, ¿tú recuerdas cuando te encontraste con Jesús? ¿Tú recuerdas ese momento que cambió tu vida, que te dio un después, que te hizo decir, ya no quiero más? ¿Te acuerdas de ese momento? Bueno, porque si no te acuerdas, hoy es el día de hacer un antes y un después de Cristo. Hoy es el momento de decirle al Señor, está bien, Dios, sí es cierto, tengo muchos años caminando contigo, pero hoy quiero una vida nueva. Hoy quiero algo diferente para mí. Fíjense, mis hermanos, todo inicia en Génesis. Vamos a irnos a Génesis 3. Muy bien, si ya lo tienen por ahí, vamos a ver. El título dice desobediencia del hombre y empieza: pero la serpiente, vamos a leer del 1 al 10. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y también dio a su marido, espérenme que se me movió aquí, el cual comió así de ella. En el 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ocurrieron 3 cosas en esta historia. Número 1, descubrieron su desnudez, ¿sí? Cuando ellos comen del fruto, se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta de su condición, amén. Y luego empiezan a sentir miedo, empiezan a decir: ay, ya se me abrieron los ojos, estoy desnudo, y aparte, si Dios me ve, me va a decir algo, me va a regañar, ¿verdad? Y la tercera es que se esconden. Mis hermanos, así es como empieza nuestra vida sin Cristo. Aquí es donde empieza todo. Aquí es donde entendemos que todos estamos expuestos a la maldad. Y que en este momento nosotros nos convertimos probablemente como en Adán y en Eva, porque primero descubrimos nuestra condición. Cuando estamos obrando mal o cuando estamos haciendo mal, entendemos y reconocemos, o sea, empezamos a sentir miedo, y después empezamos a justificarnos o a escondernos de lo que Dios está buscando de nosotros. Pecar, mis hermanos, nos lo han dicho muchas veces, es errar al blanco. Es no hacer lo que Dios nos está indicando. De eso se habla el pecado. La consecuencia del pecado y lo que pasó en el Edén fue que ahí se rompió una relación con Dios, porque conocieron y entendieron que estaban desnudos, entendieron cuál era su condición, entendieron que Dios iba a llamarles la atención, obviamente, porque Él había dado una orden: todo el árbol puedes comer, de todos los frutos puedes agarrar, pero de este no, y ellos desobedecieron. Por eso es que ellos se separan de la relación con Dios, y esto nos alcanza hasta nosotros. Y aunque el Señor nos ama porque Él es santo, entonces Él lo que hace
es que manda a su Hijo Jesucristo para cancelar esa maldición que había caído sobre Adán y Eva. Él empieza a crear una nueva obra para nosotros, para que volvamos nosotros a Jesús. Amén. Fíjense bien, Jesús es el pase para que nosotros volvamos a Dios. Nuestra condición humana, como la decíamos al principio, es de pecado. Nos guste o no, por más santos que nos sintamos, por más perfectos que creamos que somos, por más lo que sea inteligentes que tú te creas, no es así. En realidad todos necesitamos del perdón de Dios. Todos necesitamos de su sacrificio para entender que tenemos que encontrar nuestro después de Cristo. Amén. Dice la Biblia, vamos a buscar Isaías 55:7. Dice, si ya lo tienen ahí, digan amén. Muy bien. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En la TLA dice, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. ¿Qué es lo que el Señor únicamente está pidiendo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento es el parteaguas. Es el momento en el que tú decides. Es el momento en el que tú dices, ya estuvo, ya basta. Él te manda, Él te invita a que regreses al arrepentimiento. Fíjense muy bien, si en el Edén, o más bien el Señor quiere que volvamos al diseño original. ¿Se acuerdan de cómo era antes el Edén? Era un lugar en donde no había miedo, en donde no había enfermedades, en donde había completa libertad. El hombre estaba desnudo, había transparencia entre el hombre y Dios. Ese es el diseño al cual Dios nos creó. Pero el pecado que entró en Adán y Eva, y que, discúlpenme mis hermanos, pero se nos pasó a todos, es lo que nos separó de lo que Dios quería realmente para nosotros. Por eso es que nos manda a que nos arrepintamos. Y en repetidas ocasiones en la Biblia vas a encontrar que dice, arrepiéntanse, vuélvanse de su maldad. Y nosotros tomamos el arrepentimiento como algo que se le habla solo a aquellas personas que no conocen de Dios. Y no es así. El arrepentimiento es para todos y todos los días. Todos los días nos llama el arrepentimiento. Todos los días fallamos, todos los días pecamos, todos los días estamos expuestos a la maldad, todos los días estamos expuestos a situaciones que nos hacen decir, necesito arrepentirme, necesito correr delante de Dios. Los martes nos han enseñado el cómo nosotros tenemos que estar realmente siempre bajo la oración, bajo los pies del Señor, bajo su voluntad, bajo su propósito. Si nosotros no tenemos una vida de relación con Dios, entonces nuestra vida no va para ningún lado. Estamos dando vueltas y seguimos en nuestro antes. ¿Quieres tú antes o quieres tú después de Cristo? El después, amén. Vámonos a Mateo 4:7. Y vayan preparando por ahí también Lucas 5:32. Mateo 4:7 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús basaba todo su mensaje en que se arrepintieran. Basaba todo lo que él decía en el arrepentimiento, en el reconocerlo a él como nuestra única necesidad. Era lo que él hacía. No, dice Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No hay nadie, mi hermano, que pueda decir, el Señor no ha venido a llamar a aquellos que se sienten perfectos. No ha venido a llamar a aquellos que creen que todo lo hacen bien.
Él ha venido a llamar a los pecadores. Pecadores somos aquellos que decimos, híjole, si es cierto, la riego. Híjole, si es cierto, me porto mal. Si es cierto, soy rebelde. Si es cierto, hago esto. Tienes razón algunos de ustedes, mis hermanos, en decir, oye, pero es que yo no hago nada malo. Pero es que yo en realidad ni siquiera robo, no tomo, no fumo, no le pego a mi esposa, no soy grosera con mi esposo. Pues probablemente no lo eres. Pero sabes que todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por más buenos que nos sintamos, todos necesitamos venir al arrepentimiento. Y para eso viene Jesucristo, para decirnos que hay esperanza. El arrepentimiento es un punto de transformación interior. Inicialmente no se ve, pero después se refleja en lo que hacemos. Porque podemos decir, chis, pero es que yo sí me arrepentí. Ok, sí te arrepentiste, sí aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero lo que sigue son los frutos dignos de arrepentimiento. Es cuando empiezas a decir, ya no voy a vivir yo, va a vivir Cristo en mí. Era gritona, ya no voy a hacerlo. Yo odiaba, ya no lo voy a hacer. Yo era de la que peleaba todo el tiempo con mi esposo, ya no va a ser igual. Ahora le voy a dar la oportunidad al Señor de que haga Él su obra transformadora en mi vida, de que marque mi después. ¿Y cómo empieza tu después? Bajo la sujeción del Señor, bajo estar debajo de su presencia, el venir y aprender a la iglesia, el someterte a lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Queremos nosotros hacer todo lo correcto delante de Dios en todos los sentidos. Entonces, mi hermano, es el momento de arrepentirnos. Es el momento de decirle al Señor, quiero dejar mi pasado, quiero dejar de pensar que soy buen cristiano para convertirme realmente en un discípulo, para realmente empezar a aprender de ti. Quiero ese momento en el que tú empieces a controlar toda mi vida y a anhelar realmente el carácter de Cristo en nosotros. El arrepentimiento se nota, mi hermano. Discúlpenme, pero se nota. El arrepentimiento es algo que emana a una persona, es algo que se deja ver. Es cuando dicen, ay, mira, ahí viene la que antes gritaba mucho. Chis, pero ya no grita. Mira, ya está contenta, está sonriendo. ¡Wow! Esa es la manera en la que se refleja. ¡Ay, este era el borracho! Órale, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con su vida? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Ese es el arrepentimiento. Cuando uno reconoce que está haciendo mal y con todas sus fuerzas y con todo su corazón se lo entrega a Dios y le dice, hasta aquí. Ya no más, yo te necesito. Hay otro detalle muy importante y es que nosotros no podemos solos. No podemos solos. Necesitamos definitivamente la ayuda del Señor, la ayuda de su Espíritu y de su presencia. Necesitamos decirle a Dios, te necesito tu ayuda, necesito de ti en mi vida para cambiar estas áreas que me han sido bien difíciles de cambiar. Yo les voy a contar rápidamente para no dormirlos algo que a mí me sucedió por mucho tiempo, por muchos años, y los que me conocen no me van a dejar mentir. Yo le pedí al Señor y le decía, ayúdame Dios, con este carácter no puedo. Yo sé que muchas, sobre todo las mujeres, nos identificamos en esta parte porque somos muy renegonas. Unas no, perdón, es que no son de esta iglesia, son de otras. Somos yo y otras de otra iglesia. Ok, somos muy renegonas y somos muy cambiantes en nuestra forma de, muy volubles, muy gritonas, inconstantes, bueno, sensibles, somos así, ¿verdad? Pero bueno, yo le decía al Señor muchas veces, Dios, ya no quiero este carácter. Decimos, tenemos un carácter muy fuerte, ¿verdad? Yo le decía al Señor, yo ya no quiero este carácter, yo ya no quiero este temperamento porque daña a todo mi alrededor y también me daña a mí. Porque estoy afectando a muchas partes que me conocen, estoy afectando toda mi vida. Y continuamente le decía a Dios, cámbiame por favor, Señor, y cámbiame. Pero ¿sabes cuál era el detalle con mi vida? Es que realmente era como cuando dices, te regalo esto, pero cuando ya lo van a agarrar, no, mejor dámelo, porque es mío.
Ese era el problema. Que cuando yo decía, aquí está, Señor, mi carácter, mi voluntad, mi temperamento, mis enojos, esto y aquello, y cuando yo creo que Dios ya los iba a realizar, no, mejor no, porque es bien rico estar odiando a las personas. Eso era lo que yo sentía, porque es bien rico estar cometiendo pecados, porque es bien rico decir groserías, porque es bien rico hacer esto, es bien rico hacer aquello. Y esa era mi manera de pensar. Y por más que lo ponía delante de Dios, y por más que decía, ya no quiero más, no dejaba que el Señor se los llevara. A veces decimos, es que entrégale tus cargas a Dios, entrégale tu forma de ser al Señor. Pero ¿cómo se las entrego si no sé cómo? Bueno, se empieza por ahí, empezando, Señor, aquí está, y dejarlo que se lo lleve. Porque sinceramente, si no dejamos que el Señor se lleve lo que tenemos dentro, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Es como capear todo lo que tienes ahí atado contigo. Es no dejar que el Señor te limpie. Es como decir, lávame, Señor, pero de repente te quitas de la fuente en donde va a caer todo. Y en realidad Dios quiere limpiarte todo tu ser. Dios quiere que realmente tengas ese encuentro con Él en donde hay un punto decisivo. ¿Sabes cuál fue el punto decisivo en mi vida? El decir, Señor, soy pecadora. Soy pecadora. Probablemente tengo muchos años en la iglesia, tengo mucho tiempo en la alabanza, tengo mucho tiempo sirviéndote, pero nunca te he aceptado en mi vida. Y nunca he aceptado que vengas a mi corazón y marques un después. Pasa algo bien importante que ustedes tienen que enseñarle a sus hijos, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos pequeños y están creciendo dentro de la iglesia. Y es importante enseñarles que el hecho de que vengan a la iglesia no quiere decir que ellos sean cristianos. No quiere decir que ellos ya tengan a Jesús en su corazón. ¿Le has preguntado a tus hijos adolescentes, tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Se lo has preguntado? ¿Les has dicho, oye, tú ya tuviste un encuentro con Dios? Porque eso es algo que se nota. Y aquí yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, no quiero que me contesten. ¿Usted ya recibió a Jesús en su corazón? ¿Usted ya le está dando la oportunidad de que Él haga un cambio transformador? ¿Usted ya le dijo al Señor, pasa mi vida y hazte el rey de ella? Yo tuve que encontrar ese momento en el que le tuve que decir al Señor, ven y reina completamente. ¿Sabes qué, Señor? No hay nada que yo quiera más que tú hagas tu voluntad en mí. Cuando Dios tiene algo con alguien, y esto siempre lo he dicho, el Señor no le quita los ojos de encima. Y Dios tenía algo conmigo, y sé que tiene muchas cosas más. Esto es solo el principio de lo que Dios quiere hacer. Pero para llegar a este punto, el Señor tuvo que quebrarme completamente. Tuve que verme en el suelo para entender que necesitaba ayuda, que necesitaba realmente que Él fuera el rey de mi vida, que necesitara que Él empezara a construir desde abajo y empezar a ser una nueva persona. Yo lo que hablo no lo hablo por vanagloria, lo hablo para que vean que se puede, que en el Señor hay esperanza, que en Él tenemos salvación, que Él es el que puede rescatar del hoyo tu vida, que no hay situación que tú puedas estar pasando que el Señor no pueda cambiar. Amén. Dile al que está a tu lado, no hay nada que Dios no pueda hacer con tu vida. Es necesario arrepentirnos, mi hermano, porque el pecado afecta todo nuestro ser, afecta nuestro espíritu, afecta nuestro carácter, afecta nuestras emociones y nuestros pensamientos. No identificamos lo malo de lo bueno. Cuando hay pecado en nosotros, no sabemos cuando estamos haciendo lo correcto o cuando no lo estamos haciendo. Cuando hay pecado, simplemente hacemos las cosas, gracias, porque sentimos o pensamos que estamos bien. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, te das cuenta de que al hacer algo malo, estás fallándole a Dios. Ha llegado momentos en donde yo digo algo o hago algo malo en estos tiempos y de volada el Señor me trae a la mente, hey, la regaste, hey, fallaste. Y tengo que arrepentirme y decirle al Señor,
perdóname, Señor. Y si fue con una persona, ir con esa persona y decirle: perdóname, la regué, esto hice mal. Porque así es el Espíritu Santo en tu vida. No te deje estar en paz. Hoy en la mañana le decía a Juan qué importante es cuando realmente uno se pone a buscar la voluntad de Dios. Y realmente lo buscas, te pones a escudriñar su palabra, te pones a orar, porque en el momento en el que más te sientes mal, como les comentaba en la semana, todas las luchas emocionales que había tenido, el Señor te trae a conciencia y te trae a la memoria lo que necesitas escuchar en ese momento de parte de Él para seguir agarrando fuerzas y seguir caminando en Él. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una relación con Dios. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para decirte qué es lo que sigue, qué es lo que tienes que hacer. Pero esto no pasa si no hay arrepentimiento, si no hay algo en tu vida que te haga determinarte de que necesitas a Jesús. Sí o sí necesitas a Jesús. Lo necesitas para que te ayude. Yo digo, a lo mejor está como que un poquito mal, pero sinceramente es lo que sentimos. Nos conviene rendirnos, nos conviene dejarnos caer ante sus pies. Dejemos de pelear contra Dios. Dejemos de pelear con que Él haga su voluntad. Deja de querer abrazar el pecado. Deja de querer decirle: yo necesito esto, yo necesito seguir maldiciendo, yo necesito seguir haciendo esto o aquello. Necesito al Señor de mi lado. Necesito que Él vaya delante de mí. Si tú aprendes a decirle eso a Dios, no, sí te vas a equivocar obviamente, pero van a ser menos los errores en los que te vas a meter, van a ser menos los detalles en los que vas a batallar. Mis hermanos, yo les puedo decir que de ser una persona que no podía perdonar, yo no puedo, yo en mi propia humanidad, yo no puedo hacerlo, pero necesitas y necesité al Espíritu Santo en mi vida para que me dijera: si puedes, hazlo. Y te obliga a hacer cosas que para ti antes eran difíciles y ahora puedes hacerlas. Ahora puedes decir: ok, Señor, voy a ir y voy a decir y lo voy a hacer y me voy a parar enfrente y esto y acá, pero si tú vas conmigo. Si tú no vas, yo no me voy a mover. Si tú no vas conmigo, yo no puedo, porque entonces estamos actuando bajo nuestras propias fuerzas. Amén. Necesitamos de Dios. El arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión. Al igual que el perdonar, el arrepentirnos es una decisión. Es una decisión de todos los días. Si hoy me encuentro ante una situación que a lo mejor para mí es difícil, hoy decido nuevamente arrepentirme y seguir adelante. Hoy decido nuevamente sacar de esta situación lo positivo y seguir adelante. Hoy decido poner delante de Dios esto que está pasando y ahora sí volver a hacer lo que el Señor me está mandando. Nadie dice que después de esto vayamos a ser perfectos y que no vaya a haber luchas. Claro que las va a haber, y muchas más de las que se imagina, pero el Señor de todas nos librará. Amén. Muy bien. Dele fuerte aplauso al Señor. Y quiero que nos vayamos a Mateo 3:8. Váyase rápidamente y subráyelo en su Biblia y grábeselo en su corazón. Porque Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué dice? Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Si estamos en Cristo, tenemos que hacer, tenemos que empezar a trabajar esos frutos. Amén. En la TLA dice: demuestren con su conducta. ¿Qué dice? Conducta, que han dejado de pecar. No es solamente venir a la iglesia y decir: ya el Señor me perdonó, ya el Señor me transformó, pero a la vez estar actuando como siempre hemos actuado. Amén. Tenemos que con nuestra conducta, con nuestro ser, demostrar que hemos dejado de pecar. En la Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hemos vuelto a Dios. Si nosotros no regresamos al Señor, si no regresamos al plan original, entonces quiere decir, mis hermanos, que seguimos en nuestro antes.
Y no podemos vivir por mucho tiempo en nuestro antes. No podemos estar de ese lado todo el tiempo. Si realmente queremos una vida nueva en Cristo, necesitamos nuestro después. Necesitamos nuestro arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? Vamos a ver unos puntos rápido para entender. Arrepentimiento, mi hermano, no es autocompasión. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es vergüenza. Muchos pueden sentirse mal de las cosas que hacen, pero eso no significa que estén arrepentidos. Amén. ¿Le ha tocado escuchar historias de aquellos que matan personas y dicen, sí, me siento mal por haberlo matado, pero ya está hecho, ya pasó? Cuando alguien está arrepentido, realmente se nota, ¿verdad? No es nada más decir ya, autocompasión, ay, pobrecito de mí, ya lo hice, ay, pobrecita de la persona, ya está mal, le fallé o la humillé o hice esto. No es nada más tener compasión, ni tampoco es remordimiento de traerlo ahí en la cabeza, chin, le fallé, híjole, hice esto. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, y ponga mucha atención, humillarse, es rendirse, dejar de justificarnos, dejar de buscar culpables. Mis hermanos, muchas veces lo que hacemos, y eso a mí se me grabó mucho porque yo era así. De volada buscaba la manera de decir, no, es que porque tú lo hiciste, por eso es que yo soy así. Porque tú me fallaste, es por eso que yo soy así. Y empezamos a buscar culpables. ¿Y saben quién hizo esto? Lo hicieron Adán y Eva. Adán y Eva, cuando fallaron a Dios, empezaron. Primero Eva, ¿qué dijo? La serpiente. No lo predicó Jocabet la semana pasada, ¿verdad? La pastora Jocabet. La serpiente fue la que me engañó y me hizo. Y luego, ¿qué dijo Adán? No, Eva, ella fue, la mujer fue la que me dio el fruto. Y eso es lo que regularmente hacemos cuando no hay en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, cuando el arrepentimiento no está en nuestras vidas. Empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar cómo justificarnos. Es que lo hice porque él me dijo. Lo hice porque la hermana me mandó. Lo hice porque el hermano me dijo. Y no es buscar culpables, es realmente nosotros reconocer nuestro error. Amén. Dígale al que tiene a un lado, deja de buscar culpables. Tenemos que analizar, mis hermanos, por qué es que creemos en Dios, por qué realmente hacemos o servimos al Señor en la iglesia. Debemos de buscar a Dios porque estamos dispuestos, y escúchelo bien, dispuestos a dejar nuestra vieja naturaleza. Debemos buscar a Dios porque estamos decididos y convencidos de que queremos hacer la voluntad de Dios. Si no hay decisión en ti, mi hermano, entonces cuidado, tienes que prender las antenas y decirle al Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a arrepentirme porque realmente necesito buscarte. Si no, no tiene caso que vengamos a la iglesia. Si no, no tiene sentido que vengamos aquí a la casa y empecemos a decir, quiero servir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello para Dios, porque realmente entonces lo vamos a hacer solo para agradarnos a nosotros mismos. Y de eso no se trata el servicio a Dios, de eso no se trata la vida en Cristo. Se trata de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. El pecado siempre va a estar ahí porque nacemos en pecado, y como veíamos ahorita, se desarrolló desde el Edén. Necesita existir un momento en el que estés tan cansado de tu pecado que decidas rendirte completamente a Dios. ¿Alguna vez usted ha sentido la sensación de ahogarse? ¿Sí? Y los que no, esperemos que nunca la sientan porque es muy feo. Pero ese momento en el que estás debajo del agua y te falta el oxígeno para respirar, es un momento estresante, es un momento de desesperación, es un momento en el que dices, no puedo más, necesito un salvavidas. Yo me acuerdo que cuando era niña, mi abuelita nos llevó a la Concha y estando ahí, había como, yo la verdad yo sentí que eran remolinos, a lo mejor estaba muy, muy profunda el agua para mi edad, que sentí como que alguien me jalaba para abajo.
Y yo alzaba las manos y en eso agarré a una niña que traía un salvavidas y con eso pues me pude salir. Pero, ¿qué quién? Y la ahogué. Nah. Agarré a la niña, pero pues ahí yo creo que la mamá me ha de haber visto algo y me sacó. Desde entonces le tenía mucho miedo al agua porque es una sensación muy difícil, muy desesperante. Incluso para mí las albercas pues no eran así algo muy grato, pero hasta el saber que el Señor está contigo, el reconocer que Él puede hacerse cargo de todos tus miedos y de todas tus frustraciones, te hacen que tengas libertad. Porque ahora déjenme contarles que voy a la playa y soy la primera que salgo corriendo y me aviento y todo, porque esa es la libertad que se siente en Dios. Ya no vivo con ese temor de ay, me voy a ahogar aquí en el agua. No, ahora ya yo soy, venga, si los aviento y todo, ¿verdad? Pero bueno, porque eso es algo que Dios hace. Ese sentimiento o esa sensación de ahogarte es lo que se necesita. Y pongan atención, cuando buscamos el arrepentimiento del Señor, es decir, ya no puedo más, estoy harto de vivir en esta situación, estoy cansado de mi pecado, estoy desesperado por esto que está viviendo, necesito ayuda, necesito que alguien me salve. Y agárrate de la niña del salvavidas. Necesito ese momento en el que el Señor te esté encima de las aguas profundas y te agarres de su mano y le digas: aquí estoy, Señor, necesito que me saques, porque si sigo confiando en mi propia inteligencia, si sigo confiando en lo mucho que yo sé, en la sabiduría humana y en lo que sea, nunca va a suceder nada, nunca vas a tener un cambio que realmente transforme tu vida. Necesitas ese cambio y ese salvavidas que te ayude a salir de ese lugar en donde estás. Y ese es el arrepentimiento, el momento en el que dices: me ahogo, no puedo más. Ese es el arrepentimiento. Si no has pasado por ese momento de desesperación, por ese momento de angustia, entonces dile al Señor que no te desespere, ¿verdad? Pero que estoy arrepentido. Estoy arrepentido, Señor. Necesito algo que me ayude porque ya no puedo con mis hijos. Necesito algo que me ayude porque ya no puedo con mi esposa, ya no puedo con esta situación que me está atrapando. Me siento que me calcomen los huesos. Amén. No importa qué tan bueno te sientas, todos necesitamos el arrepentimiento. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No te sientas bueno, mi hermano. No nos sintamos los buenos, porque aquí dice la Biblia: todos hemos pecado. Todos necesitamos venir al arrepentimiento. No es nada más el que se alcoholiza, no es nada más el que se droga, no es nada más la prostituta. Todos hemos pecado. Amén. El Señor siempre, siempre te va a invitar a que te arrepientas, porque su único anhelo es que regresemos a Él. Él nos anhela como el Padre que anhela a su Hijo que regrese. Él anhela, Él te desea, Él extraña ese tiempo que vivía contigo. Él es bueno. Dice Malaquías 3:7 en la traducción al lenguaje actual: en cambio, ustedes desde los días de su pasado siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. El Señor no miente cuando dice que si tú te arrepientes, Él va a regresar a ti. Te has puesto en esa condición en la que dices: es que porque Dios no me escucha, es que porque yo no veo a Dios en esta condición. ¿Por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué te alejaste de mí? Pues por esto. Porque Él primero desea que tú regreses, que tú te vuelvas. Es como estarnos dando la espalda cuando estamos enojados con alguien, como niños berrinchudos y caprichosos que estamos así, el uno de espaldas al otro. Y es que tú primero voltees y le digas: Señor, perdóname,
aquí estoy. Y Él se regresa a ti y también te abraza. Y también te dice, yo también te quiero, yo también te extraño. Yo entendí eso en mi vida. El Señor te anhela, te desea. Él quiere cumplir su propósito en ti. Él quiere abrazarte, Él quiere estar contigo. Pero Él primero quiere que te arrepientas y vuelvas a Él. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo creo que menciona tantas veces ejércitos para que entiendas que Dios es fuerte, para que Dios puede sacarte de todas de esas cosas y situaciones que tú crees que nadie te puede ayudar. A veces minimizamos a Dios así, como un Dios pequeñito que solamente venimos a la iglesia y lo vemos porque pues el pastor dice que aquí está, ¿verdad? Pero lo vemos así y no nos damos cuenta de la magnitud tan grande que es Dios, que de ese problemota que tú ves tan grande, el Señor lo minimiza y dice, yo soy Jehová de los ejércitos. Hubo un momento en el que el Señor le dijo, híjole, no me acuerdo a quién fue, a ver si me ayudan, que le dijo, solamente lleva tus lámparas y no digas nada. Estaban sí, creo que fue él. Pero bueno, el chiste es que venía el ejército y el ejército no tuvo que el ejército de Dios no tuvo que hacer nada contra los contrarios, porque el Señor los empezó a confundir y Gedeón, ¿verdad? Y los empezó a confundir y todos empezaron a rendir. Entonces, ese Dios que confunde a los que están tratando de atacarte es el Dios que tenemos ahora. El Señor no cambia. Si tú dices, es que nadie puede con mi problema, porque debo mucho en Coppel, o porque hago esto, porque hago aquello, no te preocupes. Tienes un Dios que realmente puede darte la solución a tus problemas. Ojo, no le va a dar dinero, le va a dar una solución para que se ponga a trabajar. Amén. Pero Dios tiene el poder de hacer muchas cosas porque Él es Jehová de los ejércitos. Mi hermano, el arrepentimiento es un milagro. Como se lo dije al principio, por más que busqué que el Señor me ayudara en mi carácter, en mi forma de ser, no hubo manera hasta que Él decidió e hizo un milagro. Una vida transformada es un milagro de Dios. Una vida cambiada es un milagro de Dios. Una vida dentro del propósito de Dios es un milagro. Es un milagro. Y usted tiene que pedirle ese milagro al Señor en su vida. Amén. Todos buscamos justificar nuestro pecado, como lo decíamos en Génesis. Es difícil reconocer que fallamos y que estamos arrepentidos. Y este punto es importante porque entonces vamos a hacer un análisis en nuestras vidas. ¿Qué tanto me cuesta reconocer que me equivoco? Porque si te cuesta mucho, quiere decir que no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Si no reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, entonces necesitamos ir al arrepentimiento. ¿Cuánto te cuesta pedir perdón? Humillarte y reconocer. ¿Qué tan sencillo es para ti decir perdóname? Ahí se las voy a dejar caer para ver quién la capia. ¿Qué tan fácil es para ti decirle a tu esposo, perdóname, me equivoqué? ¿Qué tan difícil, hombres, esto es más difícil para los hombres, es decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Me equivoqué, tenías razón. ¿Qué tan difícil es para nosotros ir con nuestros hijos y decirles, me equivoqué, perdónenme, me arrepiento de lo que pasó? ¿Qué tan difícil te es decirle a tu pastor, hablé mal de ti, perdóname, me equivoqué? ¿Qué tan difícil es acercarte con uno de los líderes y decirles, perdón, me equivoqué? ¿Qué tan difícil nos es como pastores o como líderes ir con los demás y decirles, perdónenme, me equivoqué? Cuando el Señor nos llamó al ministerio, nosotros tuvimos que pedir perdón por todas partes, porque sabíamos que si Dios no estaba en ese momento, el ministerio no podía avanzar.
que teníamos que humillarnos, que teníamos que decir, la regué. Sí, sí, cierto. Todo lo que dices y lo que piensas, sí es cierto. Pero perdóname, aquí estoy. Échale. Ese momento de échale. Perdóname. Qué tan difícil nos es a nosotros hacer ese tipo de acciones. Nuestra vida, mis hermanos, nos guste o no nos guste, tiene que estar llena de esos momentos. Todos los días tenemos que acercarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, a decirles, perdóname. Aquí en la iglesia nos han hablado mucho sobre la paternidad, nos han hablado mucho sobre la relación con Dios, nos han hablado mucho que Dios tiene propósitos con nosotros, y eso es verdad. El Señor tiene algo muy grande para ti y para tu familia. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Quiero ya terminar con esto. Me faltan como 7 hojas, pero hay para la otra. Todos los días tenemos que buscar ese momento de arrepentirnos, de pedir perdón a los demás. Yo sé que Dios está hablando a muchos corazones, porque esto es algo que a todos se nos complica, el reconocer que nos equivocamos, el reconocer que necesitamos el perdón de los demás. Si tú no perdonas, dice la Biblia que entonces Él tampoco puede perdonarte. Necesitamos, mis hermanos, nuestro antes y nuestro después, el momento decisivo en donde decimos, ¿sabes qué, Dios? Sí, me equivoqué, te fallé. No quiere decir que te vayas a convertir en perfecto, para que no te asustes. No quiere decir que tengas que estar todos los días con, no sé, con una areola y que te vayan a salir alitas. No, eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que el Señor todos los días se va a empezar a perfeccionar en ti. Todos los días va a empezar a hacer algo diferente en ti. Todos los días va a comenzar a cambiar algo en ti. Pero Él pide frutos dignos de arrepentimiento. Empieza a cambiar tu conducta. Si antes gritabas mucho, ahora grita menos. Si antes te enojabas mucho con los hermanos, ahora enójate menos. Si antes no podías pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, acércate. No pasa nada que te diga que no, el no ya lo tienes. Si se te hacía tan difícil el decir, es que hay algo en mi vida que me está atando al pasado, hay algo en mi vida que está deteniendo la obra que Dios quiere hacer en mí, hazle como un día tuvimos que hacer nosotros, y suelta ese algo. Suéltalo, suelta de tu vida y de tu corazón esas cosas que traes cargando, que tanto daño te hacen. El Señor quiere marcarte a partir de hoy. Quiere decirte, hoy comenzamos, ¿qué te parece? ¿Cómo ves si tú y yo empezamos nuestro después? ¿Qué te parece si iniciamos una relación? Es una relación en donde podemos ser libres, como volver al diseño original, una relación en donde el Señor quiere mostrarse tal y como es, sin tener que estar con un límite, porque para eso vino Jesús, para romper ese velo que nos separaba de entre Dios y los hombres, el pecado. Jesús vino a quitar ese velo. Ya no hay nada que impida que hoy tú le digas al Señor, perdóname. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y primeramente vamos a hacer algo. Todos aquellos que quieran pedirle perdón al Señor, vamos a hacerlo. Vamos a decirle, Señor, esta palabra que tú has hablado a nosotros ha sido una palabra que me ha hecho entender que necesito arrepentirme de mis pecados. Si tú necesitas ponerte de rodillas,
Si necesitas gritar, decirle al Señor: perdóname porque me estoy ahogando, perdóname, Señor, porque ya no puedo, perdóname, Señor, porque esta vida que llevo no es la vida que a mí me gustaría vivir. Y si tú dices que tú veniste a darnos libertad, entonces yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi ser, yo quiero eso para mi familia, quiero la libertad que se puede vivir solamente en ti. Quiero reconocerte como mi único y mi suficiente Salvador. Si crees que te hace falta Jesús en el corazón, entonces di: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo quiero que Él venga y haga una obra transformadora en mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no hay justo, ni siquiera uno, sino que todos hemos pecado y que necesitamos venir al arrepentimiento, que todos necesitamos de Dios, porque el Señor no encontró justos. El Señor no vio a alguien que fuera digno, pero por medio de la sangre de Cristo Él nos ha justificado y Él nos ha perdonado. Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Yo también quiero eso para mí, Señor. Yo también quiero el lavamiento de mis pecados. Yo también quiero que tu manto, tu sangre me cubra, y que ahora ya no se me note el pecado, que ahora se me note Jesús. Que ahora tú puedas ver tu sangre preciosa sobre mi vida y pueda decir: Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Yo sé que tú me anhelas, Padre, y por eso estoy aquí delante de tu presencia pidiéndote perdón, pidiéndote, Señor, que laves mi vida, que limpies mi ser. No importa con qué condición vienes ante el Señor, Él es fiel y justo y Él te perdona. Él no te condena. No importa en qué condición estás viviendo, mi hermano. No importa lo que estés haciendo en este momento. Lo que importa es que empecemos a marcar el momento de arrepentimiento para hacer nuestro después de Cristo. Que digamos: te necesito, Dios. Te necesito. Mi familia y yo te necesitamos. Mis hijos y yo te necesitamos. Ya no quiero estar en esta condición que me aleja de ti, Señor. El pecado que me aleja de ti. Ahora vuelvo y corro arrepentido ante tu presencia, porque te necesito. Te necesito, precioso Espíritu de Dios, para que renueves mi vida, para que saques todo de mí, todo aquello que no te agrada, todo aquello que no va a favor de lo que tú quieres. Ya no quiero errar más, Señor. Ya no quiero, Señor, tirando al blanco y fallar. Ya no quiero estar así. Ya no quiero estar en esa condición, Señor, que me separa de tu presencia. Anhelo, Padre, que tú me purifiques. Anhelo que empecemos una relación transformadora. Anhelo que iniciemos una vida nueva en el nombre bendito de Cristo Jesús. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, pero contigo, Señor, de mi lado sé que voy a vencer, porque tú has dicho que todo lo puedo en ti que me fortalece. Tú me has dado espíritu de dominio propio, Señor. Entonces yo entiendo que puedo confiar en que tú estarás conmigo, que no habrá nada que me pueda hacer frente, porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres bueno, Señor. Tú no ves mi condición, tú ves a tu precioso Espíritu en mí. Tú ves tu preciosa sangre derramada sobre mí. Tú redimiste mis pecados, Señor. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a hacer una segunda cosa, mi hermano. Y si usted tiene que pedirle perdón a alguien, es el momento de que se acerque y que diga: perdóname, me equivoqué, la regué. Aquí la gran ventaja es que todos somos familia. Y a veces, y malamente, los que más nos ofendemos somos la familia. Esto es para personas valientes,
no es para humillarle, no es para decir, ay, el hermano. No, es para que usted mismo pueda empezar a marcar su vida a partir de ahora. Tiene que pedirle perdón a su esposa, vaya, busque a su esposa. Tiene que pedirle perdón a su esposo, vaya, busque a su esposo. Tiene que pedirle perdón a sus hijos, vaya con sus hijos. Tiene que pedirle perdón a su pastor, a su pastora, vaya. Tiene que pedirle perdón a algún hermano porque usted se ha sentido mal con él o han estado distanciados por mucho tiempo. Hágalo. Y dígale, perdóname. No esperes, mi hermano, que Dios utilice tu vida, que Dios te use si no hay arrepentimiento en ti. Todo empieza aquí. Todo empieza en el confesar que la regamos, que nos equivocamos, que necesitamos pedir perdón. Y si no está tu familia aquí, o si no está la persona a la que le tienes que pedir perdón, entonces ve y búscala en la tarde, ve y búscala en tu casa, háblale por teléfono y dile, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Te va a decir, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Pero va a haber un momento que va a marcar ese antes y ese después. Se necesita. Amén. Dele un abrazo bien fuerte a esa persona. Dígale, te amo y no quiero estar así contigo. Te necesito y por eso no quiero estar así contigo. Quiero empezar una relación de ahora en adelante, que no haya impedimentos. ¿Sabes que el perdón rompe cadenas? El perdón te hace vivir en libertad. El perdón te ayuda a que ya no le tengas miedo al agua. El perdón te ayuda a que te puedas meter al fluir de Dios. Amén. Es que están perdonándose, ¿verdad? Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile, gracias por tu libertad. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque en ti hay libertad. Gracias porque en ti tenemos todo, Señor, porque tú nos das plenitud de gozo, porque hay delicias a tu diestra, porque nos has ofrecido un banquete, Señor, que podemos disfrutar, que podemos llevarnos a nuestras casas y compartir con los demás. Gracias, Señor, porque a partir de ahora estamos seguros que tú estás con nosotros, que ya no habrá impedimento, que ya no habrá barrera, que ya no habrá nada, Señor, que nos separe de tu gran amor, porque ahora hemos aceptado tu regalo precioso de tu salvación, de tu redención, Señor, de tu paz. Hemos aceptado todo lo que viene de ti, Señor, y hoy, en este día, Señor, declaramos y reconocemos que tú eres nuestro único, suficiente Salvador, nuestro único Dios, el único que merece adoración, el único que merece alabanza, el único al que servimos y por quien servimos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Y llévese esto en su corazón, medítelo y hágalo vivo. Amén.